El mensaje llegó un martes por la mañana. No llegó por los canales normales, sino directamente a todas las pantallas de la Tierra en el mismo momento en que el embajador Gregory Porter estaba en medio de su desayuno cuando su televisor parpadeó y cambió. Lo mismo le sucedió a su teléfono en la mesa y a su portátil al otro lado de la habitación. Un rostro apareció en todas las pantallas. No era humano. El ser tenía la piel morada con pequeñas crestas donde estarían las cejas en un humano. Sus ojos eran grandes y completamente negros. «Gente de la Tierra», dijo el extraterrestre en perfecto inglés. «Soy el alto ministro Thorax del Imperio Arcturiano, hablando en nombre del Consejo Galáctico. Después de años de observar su civilización, hemos tomado una decisión sobre el estatus de la Tierra en la comunidad galáctica». La taza de café de Gregory se congeló a medio camino de su boca. Hace 3 años, la humanidad descubrió que no estaban solos en el universo. El primer contacto había sido pacífico, pero limitado. Los extraterrestres, que se hacían llamar el Consejo Galáctico, habían enviado observadores, pero compartieron poca información sobre sí mismos. Prometieron que una decisión formal sobre el estatus de la Tierra llegaría eventualmente. Aparentemente, hoy fue ese día cuando sonó el teléfono de Gregory. Como embajador de los Estados Unidos ante el recién formado Departamento de Relaciones Extraterrestres, no se sorprendió al ver el número del presidente en su pantalla. «Lo veo». Gregory dijo inmediatamente después de responder: «Me dirijo a la oficina ahora». Al otro lado de la ciudad, la secretaria de la ONU, Lisa Wagner, ya estaba en su oficina cuando comenzó el mensaje. Reunió a su equipo en minutos y observaron juntos mientras el alto ministro Thorax continuaba hablando. «El Consejo Galáctico ha clasificado a la Tierra como una especie en desarrollo de clase 3, anunció el extraterrestre. Su voz era plana, casi aburrida. Esta clasificación es definitiva y se ha alcanzado mediante un examen cuidadoso de su desarrollo tecnológico, estructuras sociales y patrones de comportamiento». Uno de los asesores de Lisa se inclinó hacia adelante. «¿Qué hace? ¿Qué significa clase 3? Nadie tuvo tiempo de responder antes de que Thorax continuara. La designación de clase 3 significa que su especie se considera inferior según los estándares del Consejo e indigna de ser miembro de pleno derecho. Son demasiado primitivos, demasiado belicosos e impredecibles para unirse a nuestra comunidad como iguales». La sala quedó en silencio. Lisa sintió un nudo en el estómago de ira y decepción. Según el protocolo del Consejo, a la Tierra se le permitirán rutas comerciales limitadas con los miembros aprobados. Se les negará el acceso a tecnología avanzada, se les restringirá la expansión más allá de su sistema solar y estarán sujetos a observación continua. Los ojos negros de Thorax no mostraron emoción. Esto se considera un trato generoso para una especie en su nivel de desarrollo. Para cuando Gregory llegó a la reunión de emergencia en Washington, D.C., el mensaje había terminado. El presidente, el Estado Mayor Conjunto y varios funcionarios estaban sentados alrededor de una gran mesa con rostros sombríos. «Básicamente, nos han puesto en una situación complicada», dijo el secretario de Defensa, «tratándonos como niños». Gregory tomó asiento cuando el presidente preguntó: «¿Qué opciones tenemos?» «Limitadas», admitió Gregory. «No sabemos casi nada sobre su tecnología o capacidades militares. Las pocas interacciones que hemos tenido sugieren que nos llevan siglos de ventaja, así que simplemente aceptamos». «¿Ser llamado inferior?», preguntó la general con la voz tensa por la ira. Antes de que nadie pudiera responder, un auxiliar entró corriendo. «Señor, acabamos de recibir noticias de que una nave del Consejo ha entrado en la atmósfera terrestre. Solicitan permiso para aterrizar aquí en Washington, D.C. Dicen que enviarán un representante para establecer relaciones diplomáticas permanentes. En 1 hora, una elegante nave plateada, no más grande que un jet privado, aterrizó en la base aérea Andrews. La nave casi no hizo ruido y no dejó escape. Una pequeña delegación, que incluía a Gregory y Lisa, esperaba en la pista. Una puerta se abrió suavemente en el costado de la nave. Una rampa se extendió y bajó un solo alienígena. A diferencia de Thorax, este era delgado y alto, de piel azul claro. Llevaba lo que parecía ser un uniforme sencillo sin armas visibles. «Soy Krelox», dijo el alienígena con una ligera reverencia. «He sido asignado como representante del Consejo en la Tierra». Lisa dio un paso al frente. «Esperábamos una delegación más grande, dada la importancia del anuncio de hoy». Crujidos parpadearon lentamente. «La Tierra ahora está clasificada como inferior. Tal asignación no justifica un representante de alto rango». Miró a su alrededor, pareciendo casi avergonzado.
Mis superiores me consideran prescindible. Gregory y Lisa intercambiaron miradas. Ahora estaba claro lo poco que el Consejo Galáctico pensaba en la humanidad. No solo habían sido clasificados como inferiores, sino que habían sido despedidos por completo. Frank Holloway vio las noticias sobre la decisión del Consejo Galáctico desde su pequeño taller detrás de su casa. A los 62 años, el ingeniero retirado de la Armada había pasado los últimos 3 años de su vida obsesionado con un secreto que había guardado durante décadas. Ahora, mientras escuchaba que la Tierra era declarada inferior, supo que era hora de revelar lo que había estado ocultando. Tomó su teléfono y marcó un número al que pocas personas tenían acceso. «Soy Holloway», dijo cuando alguien respondió, «dígale al general Barnes. Tengo algo que necesita ver. Se trata del Consejo». 3 días después, Frank se encontraba en una instalación subterránea segura frente a 5 personas con aspecto serio sentadas en una mesa. El general Barnes, jefe de la recién formada Iniciativa de Defensa Humana, estaba sentado en el centro. «Señor Holloway, usted afirmó tener tecnología que podría ayudarnos», dijo el general. «Lo escuchamos». Frank abrió su gastado maletín de cuero y sacó lo que parecía un trozo de metal retorcido con marcas extrañas. «En 1989 formé parte de un equipo de la Marina enviado a recuperar lo que nos dijeron que era un avión experimental estrellado», explicó Frank. «No era nuestro ni ruso». La sala quedó en completo silencio. «¿Estás diciendo que era extraterrestre?», preguntó una mujer. «Sí, Dr. Kelly, 36 años antes del primer contacto oficial». Frank colocó más piezas sobre la mesa. «El gobierno se llevó la mayor parte, pero yo conservé estas piezas. Las he estado estudiando desde entonces y descubrí algunas cosas». El general Barnes se inclinó hacia adelante. «¿Por qué presentarse ahora, si ahora lo necesitamos?», dijo Frank simplemente. «El Consejo cree que somos primitivos». «Están equivocados y estas piezas lo demuestran». Al día siguiente, la doctora Olivia Martínez fue retirada de su investigación en el MIT y llevada a las mismas instalaciones. A los 35 años, ya se había ganado una reputación por su trabajo en física teórica, que muchos de sus colegas consideraban demasiado radical para ser tomado en serio. La doctora Martínez, el general Barnes, dijo, «Nos gustaría que conociera a Frank Holloway». Frank asintió al joven físico. «He leído sus artículos sobre manipulación espacial. Sus teorías sobre el plegado del espacio podrían explicar cómo funciona esto». Señaló un dispositivo que ahora estaba sobre una mesa de laboratorio. Olivia se acercó con cautela. «¿Qué es?» «Parte de un sistema de propulsión de una nave extraterrestre que se estrelló en la Tierra en 1989. Frank dijo, «He hecho ingeniería inversa en una parte, pero necesito ayuda con la parte teórica». Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Caminó alrededor del dispositivo, estudiándolo desde todos los ángulos. «Esto no debería existir», susurró. «No según la física que entendemos actualmente». «Sin embargo, aquí está», dijo Frank. «Si esto funciona como creo que podría», dijo Olivia. Su mente, llena de posibilidades, corría entonces a toda velocidad. «Entonces, tal vez no seríamos tan inferiores como el Consejo cree». El general Barnes terminó la frase por ella. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Krelox se instaló en su nuevo rol como representante del Consejo en la Tierra. Sus aposentos eran sencillos pero cómodos. Dentro de la recién establecida Embajada Galáctica. A diferencia de las grandes embajadas que su gente mantenía en mundos más importantes, la Embajada de la Tierra era pequeña y con poco personal. El embajador Gregory Porter visitaba Krelox a diario haciendo preguntas sobre el Consejo, tratando de entender cómo podría la Tierra mejorar su posición. Hoy trajo una nueva pregunta. ¿Qué se necesitaría para que la Tierra sea reclasificada?, preguntó Gregory. Krelox emitió un sonido que podría haber sido una risa. Reclasificación imposible. Requeriría un avance tecnológico más allá de lo que su especie podría lograr durante siglos. Quizás el dominio de los viajes más rápidos que la luz, los escudos de energía o la manipulación de la gravedad. Gregory asintió pensativo. «Ya veo. Por favor, entiendan», añadió Krelox casi amablemente. Su gente es muy joven en comparación con la mayoría de las especies del Consejo. Los arcturianos han tenido viajes interestelares durante más de 50.000 años. Los melianos desarrollaron escudos de energía antes de que los humanos tuvieran agricultura. Gregory sonrió cortésmente.
Aprendemos rápido. De vuelta en la instalación secreta. Llegó el código. Base Prometeo. Olivia se paró frente a una pizarra blanca llena de ecuaciones. Frank se sentó cerca, asintiendo mientras ella explicaba su teoría. Si estoy en lo cierto, dijo señalando una fórmula específica. Esto no es solo un sistema de propulsión. También es un generador de escudos. Los mismos principios que doblan el espacio para el movimiento se pueden modificar para crear una barrera que desvía la energía y la materia. ¿Podemos construirlo?, preguntó Frank. Olivia se giró hacia él con una sonrisa decidida. No solo podemos construirlo. Creo que podemos mejorarlo. El general Barnes, que había estado escuchando desde la puerta, dio un paso adelante. ¿Cuánto tiempo tomará? Olivia y Frank intercambiaron miradas. Dijeron al unísono, 6 meses, aunque ninguno creía que fuera tan rápido. El general Barnes asintió. Tienes 3. 3 meses pasaron rápidamente en la base Prometeo. A pesar de trabajar todo el día, Frank y Olivia apenas habían arañado la superficie de la tecnología alienígena. Lo que necesitaban era más tiempo y más recursos. Lo que recibieron fue la visita de la senadora Elizabeth Blackwood. El presidente me envió, dijo la senadora Blackwood al entrar al laboratorio flanqueada por el general Barnes. Era una mujer alta, de cabello gris y ojos penetrantes que no se perdían nada. Muéstrame lo que has logrado. Frank y Olivia intercambiaron miradas nerviosas. Habían progresado, pero todo era teórico. No tenían nada práctico que demostrar. La senadora Olivia comenzó. Hemos desarrollado una teoría funcional sobre cómo funciona el sistema de propulsión alienígena. Se basa en principios que no necesito de la ciencia. El doctor. El senador Blackwood interrumpió. Necesito saber si vale la pena continuar con la financiación. ¿Puedes construir algo útil para la defensa de la Tierra o no? Frank St. Eped. Adelante podemos, pero no en 3 meses y no con nuestro presupuesto actual. El senador Blackwood levantó una ceja. ¿Cuánto tiempo y dinero necesitan al año? Frank. Dijo con firmeza y 5 veces nuestros recursos actuales. El senador los estudió a ambos. Por un largo momento, luego sorprendió a todos con una sonrisa. Tienen 18 meses. Y 10 veces su presupuesto actual. Ella dijo. El presidente ha autorizado la creación de una nueva instalación bajo el lago superior completo secreto. Ambos serán transferidos allí inmediatamente. Mientras la base Prometeo expandía sus operaciones bajo el lago superior, Krelox preparaba su informe mensual al Consejo Galáctico. Como único representante en la Tierra, debía documentar cualquier desarrollo notable. Su informe era breve. Los humanos continúan adaptándose a su estatus de clase 3. Expresan su decepción, pero no muestran señales de avance tecnológico más allá de sus capacidades actuales. Su programa espacial sigue siendo primitivo. Su producción de energía es ineficiente. Solicitan recursos mínimos de monitoreo, ya que esta asignación no presenta desafíos ni preocupaciones. En Centuri Prime, la enorme sede del Consejo, el alto ministro Zorix apenas echó un vistazo al informe de Creox antes de aprobar el monitoreo mínimo continuo de la Tierra. El Arcturión tenía asuntos mucho más importantes que considerar, incluyendo las crecientes tensiones con el sindicato Oran e informes inquietantes de actividad en los límites del espacio conocido. La Tierra sigue siendo un planeta atrasado de poca importancia, dijo Zorix al Comité de Seguridad del Consejo. Un oficial diplomático subalterno es más que suficiente para monitorear bajo el lago superior. La instalación submarina ahora albergaba a más de 300 científicos e ingenieros. Personal militar en su núcleo. Frank y Olivia se pararon ante un dispositivo que zumbó con energía. Era del tamaño de un auto pequeño y brillaba con una suave luz azul. Nivel de potencia estable, informó un ingeniero. Integridad de campo al 97%. Frank puso una mano sobre el hombro de Olivia. «Lo lograste». Ella negó con la cabeza. «Lo logramos. Estás haciendo ingeniería inversa. Mis teorías. La implementación del equipo». El general Barnes entró en la cámara de pruebas con el senador Blackwood. ¿Es eso lo que creo que es?, preguntó el general. Olivia asintió. El primer generador de escudo funcional basado en tecnología alienígena, pero lo hemos mejorado. Señaló modificaciones que claramente no forman parte del diseño original. Funciona con principios que el Consejo ni siquiera usa. ¿Funcionará?, preguntó el senador Blackwood. En respuesta, Frank cogió una pistola de una mesa cercana. Con su permiso. General. Cuando el general Barnes asintió,
Frank apuntó al dispositivo y disparó. La bala nunca alcanzó su objetivo. En cambio, simplemente se detuvo en el aire rodeada de un brillo de energía azul antes de caer inofensivamente al suelo. Eso es extraordinario, susurró el senador Blackwood. Es solo el comienzo. Olivia dijo, ya hemos diseñado una versión más grande que podría proteger una nave entera y hemos empezado a trabajar en el sistema de propulsión. El senador Blackwood se volvió hacia el general Barnes. ¿Cuándo podemos empezar a construir naves? Ya las tenemos, respondió el general. La primera sala se completó el mes pasado. Solo estábamos esperando la tecnología de escudo. El Consejo cree que estamos a siglos de distancia de este nivel de tecnología. Frank añadió, han asignado recursos mínimos para monitorearnos. Un solo representante informa que no representamos una amenaza. El senador Blackwood sonrió. Dejémoslo así por ahora. Esa noche, solo en su embajada, Krelok se sintió incómodo mientras preparaba su próximo informe al Consejo. Algo en estos humanos le molestaba. Habían aceptado su estatus inferior con demasiada facilidad. ¿Dónde estaba la indignación, la resistencia? En su experiencia, las especies recién contactadas por el Consejo solían protestar vigorosamente por su clasificación. Sin embargo, los humanos simplemente sonreían y hacían preguntas educadas. Quizás Creox pensó que no significaba nada. Quizás los humanos eran realmente tan primitivos como el Consejo creía. Completó su informe. No hay novedades significativas que informar. Se recomienda continuar con un monitoreo mínimo. 18 meses después de la declaración del Consejo Galáctico, la humanidad había aceptado oficialmente su lugar como una especie de clase 3. Al menos eso es lo que creía el Consejo. En las profundidades del lago superior, existía una realidad muy diferente. El capitán Alan Russell estaba en el puente del US Defiant, el primero de la flota secreta de la Tierra. La nave era más pequeña que las naves navales tradicionales, pero estaba repleta de tecnología que habría parecido imposible hace 2 años. Todos los sistemas revisados. Capitán Primera Oficial Samantha Wells. Generador de escudo en línea. Propulsión lista. Allen asintió. A los 38 años, había sido elegido para comandar la primera nave espacial avanzada de la humanidad debido a su pensamiento poco convencional y calma bajo presión. Ambas cualidades se pondrían a prueba hoy. Ordenó la secuencia de lanzamiento bajo el agua. Las enormes puertas submarinas sobre ellos se abrieron lentamente, revelando las oscuras aguas del lago superior. El Defiant se elevó suavemente, sus motores casi en silencio, acercándose a la superficie en 30 segundos. Samantha anunció, en la orilla del lago superior, una familia disfrutaba. Un picnic señaló con entusiasmo lo que creían que era un gran pez que salía a la superficie. Para cuando tomaron su cámara, no había nada que ver excepto ondas en el agua. Muy por encima de la Tierra, los sistemas de sigilo del Defiant lo mantenían oculto tanto del radar convencional de la Tierra como del equipo de monitoreo mínimo que mantenían los Creox. La nave aceleró hacia Marte, donde la humanidad había establecido una pequeña colonia de investigación el año anterior. ¿El tiempo de tránsito a Marte a la velocidad actual?, preguntó Allen. 4 horas. La capitana Samantha respondió, las naves convencionales tardarían 7 meses. Allen sonrió. Nada mal para una especie primitiva. El Defiant estaba a medio camino a Marte cuando recibieron la transmisión de emergencia. Esta es la colonia de Marte llamando a la Tierra. Estamos bajo ataque. Naves desconocidas han entrado en órbita y están disparando contra la colonia. Necesitamos asistencia inmediata. Allen ordenó inmediatamente máxima velocidad. Contactar al general Barnes. Dile que estamos respondiendo. En la colonia de Marte, el Dr. Paul Jenkins se reunió con otros 30 colonos en el búnker de emergencia del hábitat principal. Afuera, 3 naves con diseños desconocidos dispararon armas que destrozaron a través de las estructuras de la colonia. ¿Quiénes son?, preguntó un técnico aterrorizado al Consejo. Paul negó con la cabeza. Las naves no coinciden con los diseños del Consejo, y el Consejo no tendría motivos para atacarnos. Un fuerte estruendo sacudió el búnker al tiempo que otro edificio era destruido. Están apuntando a nuestros sistemas de soporte vital, dijo Hall con gravedad. Quieren matarnos a todos. En órbita sobre Marte, las 3 naves atacantes continuaron su bombardeo. Pertenecían al sindicato Oran, una organización criminal que operaba al margen de la ley del Consejo. El sindicato había descubierto la colonia humana de Marte y decidió que los humanos primitivos serían blancos fáciles para el saqueo y, potencialmente,
esclavos. El comandante del sindicato, un reptil asustado llamado Craig, rió mientras sus artilleros destruían otra cúpula de hábitat. Estos humanos son incluso más débiles de lo que se informa, le dijo a su tripulación. El Consejo tenía razón al clasificarlos como inferiores. Ni siquiera pueden defender una simple colonia. Señor, interrumpió el operador de su sensor. Estoy detectando algo que se acerca desde la Tierra. Craig hizo un gesto de desdén. Probablemente una nave de rescate primitiva. Les tomaría meses llegar. Señor, dijo el operador del sensor con urgencia. Estará aquí en minutos. Imposible. Craig espetó. Nada se mueve tan rápido excepto las naves del Consejo. El Defiant abandonó su viaje de alta velocidad justo frente a las naves del sindicato. Su repentina aparición sorprendió a los piratas. ¿Qué es eso?, preguntó Craig. No coincide con ningún diseño humano conocido. De vuelta en Sente Prime, una alerta automatizada notificó a la seguridad del Consejo Galáctico sobre actividad inusual en el sistema Saúl. Un oficial de seguridad a bordo revisó los datos y notó que las naves del sindicato Orión estaban atacando la colonia humana de Marte. ¿Deberíamos enviar asistencia? Un oficial subalterno preguntó por un planeta de clase 3 que apenas vale los recursos. El oficial superior respondió: envía un mensaje a nuestro representante. Han informado los Kreloks a los humanos que los piratas ocasionalmente atacan mundos en desarrollo y sugieren que mejoren sus defensas durante el próximo siglo aproximadamente. El oficial estaba a punto de registrar el incidente como resuelto cuando aparecieron nuevos datos en su pantalla. Es extraño, dijo inclinándose. Hay otra nave cerca de Marte ahora. No coincide con ninguna capacidad de diseño humano conocida en Marte. El capitán Alan Russell abrió un canal de comunicación a las naves del sindicato. Atención, naves no identificadas. Soy el capitán Alan Russell de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están atacando el asentamiento humano. Cesen el fuego inmediatamente y retírense o responderemos con la fuerza. Craig se rió ante la audacia del humano. Una nave contra 3. ¿Eres valiente o estúpido? Ordenó a sus artilleros. Destrúyanlos. Las 3 naves del sindicato dispararon sus armas directamente al Defiant. Ellen no se inmutó. Active los escudos. Las armas piratas impactaron el escudo de energía del Defiance y se disiparon inofensivamente en las naves del sindicato. El silencio reinó cuando las tripulaciones se dieron cuenta de que lo imposible había sucedido. «Imposible», susurró Craig. «No deberían tener tecnología de escudos durante siglos». «Devuelvan el fuego», ordenó Alan con calma. «Desactiven solo sus sistemas de armas». Las armas del Defiance eran precisas y devastadoras. Rayos de energía azul brillante se dispararon e impactaron a cada nave pirata exactamente donde se encontraban sus sistemas de armas. En instantes, las 3 naves del sindicato estaban a la deriva, indefensas, incapaces de atacar o huir. Sus armas están desactivadas. La capitana Samantha informó que Alan abrió el canal de comunicación de nuevo. Naves del sindicato, tienen 2 opciones. Abandonen este sistema inmediatamente y no regresen nunca o serán destruidos. Tienen 1 minuto para decidir. En la nave pirata líder, Craig estaba en shock. Su tripulación lo miró esperando órdenes, pero él solo pudo mirar la pantalla que mostraba la nave humana. No era posible. Los humanos eran primitivos. No podían tener esta tecnología. Señor, su segundo al mando, instó. Nuestros motores aún funcionan. Podemos retirarnos. Retírense, siseó Craig. De los humanos. Esos no son humanos comunes, respondió el oficial señalando. Según las lecturas de los sensores, ese barco tiene tecnología que iguala o supera los estándares del Consejo. Craig dio la orden de retirada a regañadientes. Las 3 naves piratas dañadas se alejaron cojeando de Marte, con sus tripulaciones aún incrédulas. Los colonos marcianos emergieron de su búnker para ver al Defiant flotando protectoramente sobre ellos. El Dr. Paul Jenkins miró hacia arriba con asombro. Pensé que estábamos muertos, dijo mientras el capitán Russell y un pequeño equipo se transportaban a la superficie. Otra tecnología que no debería existir en las naves terrestres. Ellen sonrió. La situación ha cambiado, doctor. La Tierra no está tan indefensa como cree el Consejo. La noticia del incidente se extendió rápidamente. Cuando Creox recibió el mensaje del Consejo sobre el ataque pirata, se sorprendió al saber que ya se había resuelto.
Los funcionarios humanos con los que habló fueron vagos sobre cómo habían ahuyentado a los piratas. Solo el viejo ingenio humano, le dijo el embajador Porter con una sonrisa. Creox presentó su informe, pero incluyó una nota de precaución. Los humanos afirman haber repelido a los asaltantes del sindicato por medios convencionales, pero sospechosamente faltan detalles. Solicitan mayor vigilancia. Su solicitud fue denegada. El Consejo tenía preocupaciones más apremiantes que un incidente menor en un planeta de clase 3. 2 semanas después, el embajador Porter solicitó una reunión de emergencia con los Creox. Cuando el extraterrestre llegó a la oficina del embajador, encontró a Porter con el senador Blackwood y el general Barnes. Deseamos enviar una delegación para dirigirse directamente al Consejo Galáctico, anunció Porter. Los Creox parpadeó sorprendidos. Eso es inusual para una especie de clase 3. Sin embargo, es nuestro derecho según la ley del Consejo, dijo el senador Blackwood con firmeza. Cualquier especie, independientemente de su clasificación, puede solicitar una audiencia al Consejo. ¿Cuál sería el propósito de esta audiencia?, preguntó con cautela. Deseamos impugnar nuestra clasificación. El general Barnes declaró que los Creox no pudieron ocultar su sorpresa. Desafiar, pero las decisiones del Consejo sobre la clasificación son definitivas. No según la sección 47 de los estatutos del Consejo. Porter replicó, una especie puede impugnar su estatus si puede demostrar un avance significativo. Creox se sorprendió de que los humanos hubieran estudiado la ley del Consejo tan a fondo. Incluso si esto se permite, tendrían que proporcionar evidencia de un avance mucho más allá de su nivel actual. El Consejo no se impresionará por pequeñas mejoras tecnológicas. Entendemos que el senador Blackwood dijo, con una sonrisa que puso nervioso a Creox. Estamos preparados para demostrar nuestras capacidades. A regañadientes, Creox organizó el viaje de la delegación humana a Centaur Prime. Acompañó a Porter, el Dr. Martins y al capitán Russell en una nave de transporte del Consejo. Durante el viaje, los humanos dijeron poco sobre sus planes, lo que solo aumentó la inquietud de Creox. Cuando llegaron a la enorme sede del Consejo, los humanos no mostraron signos de estar impresionados por la gran estación espacial que servía como sede galáctica del poder. Miles de especies alienígenas estaban representadas aquí, muchas con tecnología miles de años adelantada a las capacidades conocidas de la Tierra. El alto ministro Zorix accedió a reunirse personalmente con los humanos, principalmente por curiosidad. El Arcturión nunca había oído hablar de una especie de clase 3 que desafiara su estatus tan rápidamente. Después de la clasificación, el embajador Porter Thorick dijo mientras los humanos eran conducidos a su oficina, entiendo que desean desafiar la clasificación de la Tierra. ¿Por qué motivos? ¿Con base en qué han? Subestimando la humanidad, respondió Porter con calma. Thorick emitió un sonido que podría haber sido una risa. Todas las especies se creen especiales. Embajador, el sistema de clasificación del Consejo se basa en mediciones objetivas de desarrollo tecnológico y social. Su especie simplemente no ha alcanzado los avances necesarios. Nos gustaría tener la oportunidad de demostrar lo contrario. El capitán Russell intervino. Thorick estudió al capitán humano con sus ojos negros. ¿Y cómo se propone hacer eso? Russell sonrió. Completando una tarea que demuestre nuestras capacidades. ¿Qué tarea?, preguntó Thoroix. Su curiosidad se agudizó. Tú eliges, respondió Russell con confianza. Danos un desafío que una especie de clase 3 no debería ser capaz de completar. El alto ministro Thorix consideró la audaz petición del capitán humano. Los finos labios del arcturiano se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Muy bien, capitán. Si desea demostrar que su especie es digna de reclasificación, navegue por el campo de asteroides Krell. Un jadeo escapó de los Krelox. Incluso el doctor Martínez parecía preocupado, aunque el embajador Porter y el capitán Russell se mantuvieron neutrales. Expresiones, ¿qué es exactamente el campo de asteroides Krell?, preguntó Porter con calma. ¿Muerte?, susurró Creox antes de recapacitar. Thorax señaló una gran pantalla en la pared de su oficina. Cobró vida mostrando un vasto campo de asteroides que parecían moverse en patrones impredecibles. Extrañas descargas de energía brillaron entre las rocas. El campo de Krill es una región del espacio de aproximadamente 1 año luz de diámetro. Thorix explicó, contiene miles de asteroides en movimiento caótico combinados con explosiones de radiación impredecibles y anomalías gravitacionales. Ninguna nave lo ha navegado con éxito en más de 200 años. ¿Y si lo logramos?,
preguntó el capitán Russell. Si lo logran, Zoro dijo con evidente duda que el Consejo considerará reclasificar la Tierra. Aunque debo advertirle, capitán, que más de 3000 naves de civilizaciones avanzadas se han perdido al intentar este desafío. Russell asintió. ¿Cuándo podemos empezar? Zoro pareció sorprendido por la inmediata aceptación de los humanos. Entiendes que esto no es una simulación. Tu nave y tripulación correrían un riesgo real. Lo entiendo perfectamente, respondió Russell. Entonces puedes empezar cuando quieras. Zorax dijo, aunque te sugiero que lo reconsideres. No hay vergüenza en reconocer tus limitaciones. Después de salir de la oficina de Zorax, los Creox se enfrentaron a los humanos. No puedes considerar seriamente este desafío. El campo Krell se ha cobrado naves de especies con tecnología miles de años más avanzada que la tuya. El doctor Martínez habló por primera vez. ¿Qué hace que el campo sea tan peligroso? Exactamente, las anomalías gravitacionales desafían todas las leyes conocidas de física. Creox explicó. Cambian de forma impredecible. Ningún sistema de navegación puede explicarlos y las explosiones de radiación pueden penetrar incluso nuestros escudos más potentes. Martínez intercambió una mirada significativa con el capitán Russell. Interesante. 2 días después, el Defiant llegó al borde del campo de asteroides Krell. La noticia del desafío humano se había extendido por todo el Consejo. Cientos de representantes alienígenas se reunieron en el gran observatorio del Consejo para presenciar lo que la mayoría asumió que sería un desastre rápido y predecible. En el puente del Defiant, el capitán Russell se sentó tranquilamente en su silla de mando. La doctora Martínez estaba a su lado estudiando las lecturas del campo con intenso interés. Es exactamente como pensaba, dijo en voz baja. Los patrones gravitacionales no son realmente aleatorios. Siguen una fórmula compleja pero predecible. Es similar a las ecuaciones que desarrollamos para nuestra tecnología de escudos. ¿Podemos navegarlo?, preguntó Russell. Martínez asintió. Con las modificaciones que he hecho a nuestros sensores, sí. La computadora de la nave puede predecir los cambios de 3 a 5 segundos antes de que ocurran. Es un margen pequeño, pero debería serlo. Suficiente. Russell se giró hacia Samantha. Listo. Primer oficial Wells. Ella asintió firmemente. Listo. Capitán. Comience la secuencia de entrada. Ordenó Russell. En el observatorio del Consejo, extraterrestres de todas las especies observaban cómo la pequeña nave humana se acercaba al campo mortal. El alto ministro Zorik estaba de pie con sus asesores superiores. Su expresión era de suficiencia. ¿Cuánto duró el último intento? Un asesor preguntó. El crucero furlaxiano tardó aproximadamente 2 minutos en ser destrozado. Zorix respondió, espero que estos humanos duren menos tiempo con su tecnología primitiva. La Defiant entró en el campo. Los alienígenas reunidos observaban a muchos, anticipando ya la destrucción de la nave. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Están durando más de lo esperado, señaló un asesor sorprendido. Pasaron 10 minutos. La Defiant continuó adentrándose en el campo, haciendo giros aparentemente imposibles justo antes de que los asteroides colisionaran o las descargas de energía estallaran. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió Zorax, recuperando la compostura. Las alarmas de la Defiant sonaron mientras la nave evitaba por poco otra colisión. La tripulación del puente trabajaba con intensa concentración, respondiendo instantáneamente a las predicciones de la computadora. Anomalía gravitacional adelante, gritó Samantha, cambiando en 3 segundos. Ajusta el rumbo, ordenó Russell con calma. La nave giró bruscamente, evitando la distorsión invisible justo cuando el espacio mismo parecía curvarse a su alrededor. El capitán, el oficial del sensor, gritó, estoy detectando algo inusual en lo profundo del campo. Parece ser una nave. Russell se inclinó hacia adelante. ¿Otra nave? ¿Está activa apenas? Señor. Lecturas de energía muy débiles. Parece estar atrapada. La doctora Martínez levantó la vista de su consola. Ha estado ahí. Hace mucho tiempo, capitán. Basándose en estas lecturas, posiblemente años. Russell no dudó. Ajustemos nuestro rumbo. Veamos si alguien sigue vivo. El Defiant se acercó con cuidado a la nave varada. A medida que se acercaban, el capitán Russell pudo ver que era mucho más grande que su propia nave y tenía un diseño elegante con curvas amplias. A diferencia de los ángulos prácticos de la ingeniería humana,
preguntó Russell. Señales de vida. Confirmado. Respondió Samantha. 23 individuos, todos en algún tipo de estasis. Su soporte vital está fallando. Calculo que faltan menos de 48 horas para que se agote por completo. En el observatorio del Consejo, el ambiente había cambiado de una certeza petulante a una incredulidad confusa. Los humanos no solo navegaban por lo imposible, sino que habían descubierto algo que nadie más sabía que existía. Amplía esa imagen, ordenó Zorix, señalando la pantalla que mostraba la nave varada. Cuando la imagen se aclaró, varios miembros del Consejo se quedaron sin aliento. Es una nave científica melniana. Uno de los asesores de Zorax dijo, el buscador celestial. Fue declarado perdido hace más de 3 años. Hace tiempo, los melmarianos. Zorix susurró de repente. Con aspecto preocupado. Los melmarianos estaban entre las especies más respetadas del Consejo, reconocidos por sus logros científicos y su gobernanza ética. Así que una de las pocas especies que cuestionó abiertamente el rígido sistema de clasificación del Consejo. De vuelta en el Defiant, Russell tomó la decisión, vamos a rescatarlos, señor. Su ingeniero jefe protestó por el sistema de comunicación. Atracar con otra nave en estas condiciones sería extremadamente peligroso. Entonces no atracaremos, respondió Russell al doctor Martínez. Podemos extender nuestro escudo alrededor de su nave. Olivia estudió sus lecturas. Sí, pero sobrecargaría nuestros sistemas considerablemente. Hazlo, ordenó Russell. Una vez que su nave esté dentro de nuestro escudo, podemos usar los transportadores para traerlos a bordo. El Defiant se acercó a la nave varada, ajustando cuidadosamente su posición mientras los asteroides continuaban girando a su alrededor y las descargas de energía destellaban cerca. Lentamente, el brillo azul de su escudo se extendió para abarcar la nave alienígena. La extensión del escudo se completó. Samantha informó del inicio del transporte de supervivientes. En el observatorio del Consejo, los alienígenas reunidos observaron en silencio atónito cómo la nave humana no solo sobrevivía al campo Krell, sino que intentaba un rescate que desafiaría incluso a las naves del Consejo más avanzadas. ¿Qué son esos patrones de energía? Un observador preguntó señalando el resplandor azul que rodeaba a ambas naves. Algún tipo de tecnología de escudo modificada, respondió otro. Pero funciona con principios que nunca antes había visto. El alto ministro Zorix guardó silencio. Su anterior petulancia desapareció por completo. En la Defiant, los alienígenas rescatados comenzaron a materializarse en la bodega de carga, convertida en una instalación médica temporal. Eran altos, con piel iridiscente que cambiaba de color incluso mientras yacían inconscientes en sus cápsulas de estasis. El médico de la nave levantó la vista del escáner del primer melariano. Están vivos, pero apenas. Su tecnología de estasis es lo único que los salvó. ¿Puedes revivirlos?, preguntó Russell. Creo que sí. Su fisiología no es tan diferente a la nuestra. Mientras el médico trabajaba, Russell regresó al puente. El esfuerzo por mantener el escudo extendido era evidente en las luces de advertencia parpadeantes y la vibración que recorría las placas de la cubierta. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar esto?, preguntó la doctora. Martínez. No mucho, admitió. 2 minutos, quizás 3, antes de que los generadores del escudo se sobrecarguen. Todos los supervivientes están a bordo. Samantha informó, liberen la nave melnariana y tracen un rumbo fuera del campo, ordenó Russell. Mientras se desprendían de la nave abandonada, los motores del Defiant se esforzaron contra las fuerzas gravitacionales que los atraían. Por un momento pareció que no podrían liberarse. Desvíen la energía de todo excepto de los escudos y los motores, ordenó Russell. Las luces se atenuaron al redirigirse la energía. Con una oleada final, el Defiant se alejó y comenzó su cuidadoso viaje de regreso a través del campo de asteroides. En la bahía médica, el primero de los malarianos recuperó la consciencia. Los ojos del alienígena, grandes y multifacéticos como los de una libélula, se abrieron de par en par al observar su desconocido entorno. Están a salvo, dijo el doctor con suavidad. Encontramos un ave en el campo Krell y los trajimos a bordo. El melariano pronunció su voz musical y extraña. El traductor universal se tomó un momento antes de traducir. ¿Quiénes son? ¿Qué especie son? Somos humanos de la Tierra. La piel del melnariano cambió a un color azul profundo. Humanos, pero ustedes son. El Consejo los clasifica como clase inferior 3. El doctor sonrió. El Consejo podría tener que reconsiderar esa clasificación.
En Centauri Prime, la noticia se extendió rápidamente. Los humanos no solo habían navegado con éxito el campo de asteroides Krell, sino que también habían rescatado a un equipo científico malnario que se creía perdido para siempre. Las cámaras del Consejo estallaron en un debate. Esto no cambia nada. El alto ministro Zorix insistió a sus partidarios, un éxito afortunado no prueba un avance, pero otros miembros del Consejo discreparon. El embajador Melnario se acercó a Zorix con una furia fría que irradiaba de su piel que cambiaba de color. Mi gente fue abandonada en ese campo, dijo. Nuestras señales de socorro fueron ignoradas porque el Consejo consideró que los intentos de rescate eran demasiado peligrosos. Sin embargo, estos humanos inferiores tuvieron éxito donde ustedes fracasaron. 3 días después del rescate, el Defiant regresó a Centauri Prime con el capitán Russell y los científicos malarianos. Llegaron y encontraron al Consejo Galáctico profundamente dividido. Algunas especies ahora apoyaban abiertamente la petición de reclasificación de la Tierra, mientras que otras, en particular el Imperio Arcturiano, seguían oponiéndose a cualquier cambio. Los Creox se encontraron con el Defiant en la bahía de Atraque. Su piel azul ahora teñida de púrpura, señal de extremo estrés en su especie. Capitán Russell, dijo, el Consejo está indignado. Nada como esto ha sucedido en siglos. Russell sonrió. A veces es necesario un buen cambio, Creox. La científica melinariana líder, la profesora Vela, estaba junto a Russell. Su piel brillaba con colores dorados y verdes que indicaban respeto y gratitud. Les debemos la vida a estos humanos, les dijo a los Creox. La Confederación Melariana apoyará formalmente la petición de la Tierra. Los Creox parecían atónitos. Los melnianos rara vez se involucran en disputas de clasificación. Mientras caminaban hacia la cámara del Consejo, alarmados. De repente, sonó por toda la estación. Luces rojas destellaron en cada pasillo. ¿Qué está pasando?, preguntó Russell. La piel de Creox se adentró en una brecha azul claro en el perímetro. Alguien está atacando la estación. Corrieron a una pantalla cercana. Afuera, naves extrañas con agujeros negros angulares dispararon contra las defensas de la estación. Se movieron con una precisión antinatural, esquivando el fuego devuelto con facilidad. El vacío. La profesora Vela susurró, su piel se volvió de un blanco temeroso. Han regresado. ¿Quiénes son los Voidorn?, preguntó Russell. Antiguos enemigos del Consejo. Los Creox se explicaron rápidamente. Seres cibernéticos del espacio profundo. Desaparecieron hace 2000 años después de casi destruir el Consejo. Nadie sabe a dónde fueron ni por qué han regresado. La estación se estremeció cuando otra explosión golpeó. Por el sistema de emergencia, una voz anunció a todos los representantes a los refugios de emergencia. Fuerzas de defensa a las estaciones de combate. En la cámara del Consejo reinaba el caos. Representantes de cientos de especies buscaron refugio mientras las defensas de la estación se debilitaban bajo el ataque del vacío. El alto ministro Zorik estaba en el centro de la cámara tratando de mantener el orden. Russell entró con los Creelox y el profesor Bela Zorix se acercó. La flota defensiva del Consejo está respondiendo, dijo Zorik, y su arrogancia habitual dio paso a una preocupación genuina. Pero las naves del Voidorn son demasiado rápidas. Se adaptan a nuestras armas casi de inmediato. Otra explosión sacudió la estación. Las luces parpadearon y varios sistemas de energía fallaron. Están apuntando a nuestros generadores de escudos, gritó alguien. Si tienen éxito, toda la estación será vulnerable. Russell activó su dispositivo de comunicación. Russell, desafiante, informa de la situación. Wells, aquí el capitán. Estamos monitoreando el ataque. Las naves del Consejo están teniendo dificultades. Los nacidos del vacío se adaptan a cada arma utilizada contra ellos en cuestión de minutos. Russell pensó un momento y luego tomó su decisión. Prepárense para el combate. Alerta al resto de la flota. El resto de la flota, repitió Zoro confundido. Russell sonrió. No pensaron que solo construimos una nave, ¿verdad? Afuera de la estación aparecieron 3 naves humanas más, dejando caer sus campos de sigilo. Se movieron a posiciones defensivas alrededor de la estación. Su avanzada tecnología de escudos brillaba azul contra la oscuridad del espacio. Este es el capitán Russell a todas las naves terrestres. Las naves del Voidorn se adaptan a patrones de armas repetidos. Usan secuencias de disparo aleatorias como planeamos para el sindicato. Escudos al máximo. En la cámara del Consejo,
Los representantes se reunieron alrededor de las pantallas de visualización, observando con asombro cómo las naves humanas se enfrentaban a los del Voidorn. A diferencia de las naves del Consejo, que usaban patrones de ataque predecibles, los humanos luchaban caóticamente. Cambiaban la velocidad de las armas y las tácticas constantemente, lo que imposibilitaba que los nacidos del vacío se adaptaran. «Están teniendo éxito donde nuestras naves fallaron», dijo Zorik con incredulidad. «Los humanos son impredecibles». El profesor Vela respondió: «Parece que esa cualidad que considerabas una debilidad es en realidad su mayor fortaleza». La batalla continuó durante horas. Varias naves humanas sufrieron daños, pero se mantuvieron operativas gracias a sus escudos avanzados. Lentamente, los del Voidorn fueron expulsados de la estación. La última nave enemiga se retira. La voz de Samantha informó por el comunicador de Russell. Una ovación estalló en la Cámara del Consejo. Los representantes rodearon a Russell, ofreciéndole agradecimiento y felicitaciones. Incluso algunos arcturianos asintieron respetuosamente. Al día siguiente, se convocó una sesión formal del Consejo. Todos los asientos estaban ocupados como alto ministro. Zorix tomó el podio central. Sus ojos negros se posaron en el capitán Russell y la delegación humana. A la luz de los recientes acontecimientos, Zorix comenzó a hacer eco con su voz en la Cámara. El Consejo ha votado unánimemente para reclasificar la Tierra como una especie socia de clase 1 con todos los derechos y privilegios. La Cámara estalló en aplausos. Russell asintió respetuosamente, pero no sonrió. «Se me ha instruido». Zorax continuó, visiblemente incómodo, entregando personalmente esta nueva clasificación a la Tierra y expresando el arrepentimiento del Consejo por nuestra evaluación previa. Más tarde, mientras se preparaban para regresar a la Tierra, el embajador Porter le sonrió al capitán Russell. «Nada mal para una especie inferior». Russell rió. «Casi siento lástima por ellos». «¿Por quién?», preguntó Porter. «¿Por cualquiera que subestime a la humanidad otra vez?».